Buenas noches, gracias por haberse conectado a este taller. El tema que vamos a abordar es acerca del diseño curricular, los conceptos básicos que enmarcan el diseño curricular. Y para eso les voy a compartir unas diapositivas sobre este tema. Bueno, vamos a empezar con la presentación. El diseño curricular, conceptos básicos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es el concepto de currículum. El currículum se entiende como las formas a través de las cuales la sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo considerado público, refleja la distribución del poder y los principios de control social. Eso quiere decir que muchas veces nosotros entendemos por currículo el conjunto de asignaturas que forman un nivel académico, ya sea la educación básica, la educación media superior o la educación superior. Sin embargo, por definición, el currículum es aquellos conocimientos que son útiles en cierta época del tiempo y que son delimitados o propuestos por quienes tienen el poder político, y que consideran que esos conocimientos públicos son necesarios distribuirlos dentro de la sociedad. Bueno, tenemos ahora tres formas de currículum: el currículum formal, el currículum real, el currículum oculto. El currículum formal se conoce como plan de estudios y son todas las asignaturas que debería de cursar una persona para poder obtener un certificado o un grado. El currículum formal se encuentra sostenido por una estructura académica, administrativa, legal y económica. Dentro de una institución tiene una forma, se contabilizan los créditos, está sustentado por políticas legales vigentes dentro de un país y apuntan al desarrollo económico de un país, al desarrollo económico del país. Los programas representan el aspecto documental de un currículum y comprenden los objetivos de aprendizaje, la organización y la secuencia de contenidos, las actividades de aprendizaje y enseñanza y las modalidades de evaluación. Esto quiere decir que el currículum formal son aquellos métodos que el maestro utiliza para que se puedan transmitir los conocimientos de las asignaturas ya establecidas dentro de un plan de estudio. El currículum real, por su parte, es la puesta en práctica del currículum formal, contemplando los ajustes entre un plan curricular y la realidad del aula. Su razón de ser se encuentra en la práctica educativa y es el cruce de manera más o menos equilibrada y conflictiva de diversos factores culturales, sociales, económicos y políticos del contexto social de la escuela en espacios y tiempos específicos. El currículum real se refiere entonces a la forma en que nosotros como docentes aplicamos el currículum formal, tomando en cuenta los factores donde nos estamos desempeñando como docentes. Finalmente, tenemos el currículum oculto. El currículum oculto es un proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas institucionales no explícitas brindadas por la escuela. Este currículum puede favorecer ciertas formas de conocimiento sobre otras, creando discriminación por raza, clase o género. Se puede emplear como una herramienta socializadora, aunque en esta perspectiva la transforma en una visión conservadora del conocimiento. Es una herramienta interpretativa que permite registrar el modo de operar de la escuela como institución social. El currículum oculto generalmente es la ideología de quienes forman o elaboran el currículum. Cada vez que, actualmente en México, cada vez que llega un partido político al poder, diseña un nuevo currículum para la educación básica y este currículum está plasmada de la ideología o de la forma política y económica que estos gobernantes desean que el país vaya evolucionando. Por lo tanto, el currículum oculto tiende, como lo dice una de sus características, a crear discriminación por raza, por clase o por género, debido a que los factores sociales son muy importantes en su creación y estos factores sociales son entendidos o transformados a partir de quienes están ejerciendo el control político en el momento en que se crea el currículum. Ahora bien, si existe un currículum, debería de existir una teoría curricular que es la encargada del estudio y la creación de estos currículums. La definición de teoría curricular son marcos ordenados de las concepciones sobre la realidad que abarcan y pasan a ser formas de abordar los problemas prácticos de la educación. Así, las teorías curriculares se convierten en mediadoras o en expresiones de la mediación entre el pensamiento y la acción. La teoría curricular son todas aquellas teorías, ya sean
prácticas o, valga la redundancia, teóricas, las disciplinas teóricas que aportan elementos suficientes para desarrollar de manera metodológica y sobre todo científica el desarrollo de planes curriculares y de los elementos curriculares que involucran estos planes. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Existen 4 teorías curriculares: la que entiende el currículum como una estructura organizada de conocimientos, la que interpreta el currículum a base de experiencias de aprendizaje, la que interpreta el currículum como un sistema tecnológico de producción, y la teoría que dice que el currículum es un puente entre la teoría y la práctica. Vamos a concentrarnos en la primera teoría, que es la que considera el currículum como estructura organizada de conocimientos. Dentro de esta teoría se contempla que hay una planeación de conocimientos que deben ser verdaderos, permanentes y esenciales. Estos conocimientos se deben de transmitir en la escuela y se utilizan para que el alumno desarrolle su inteligencia. Es decir, son todas las asignaturas que un alumno debería de cursar en un grado, en un programa o en un nivel académico. Por su parte, el currículum como base de experiencia de aprendizaje considera la adquisición y desarrollo de destrezas, de habilidades y capacidades, al igual que considera las experiencias de aprendizaje de todos los alumnos o del sujeto basadas en sus desarrollos de tipo social, físico, cognitivo, moral y emocional. Mientras la teoría curricular estructurada, mientras la teoría curricular organizada en forma de conocimientos nos dice cuáles son los conocimientos teóricos que debería de aprender un estudiante, la teoría curricular con base en experiencias de aprendizaje nos dice cómo deberían de ser las herramientas o las estrategias de enseñanza para poder hacer que el alumno aprenda toda esa parte teórica. Ahora bien, existe otra parte, otra teoría que trata el currículum como un sistema de producción, y esta teoría nos dice que la escuela es un sistema de producción de alumnos y que la conducta que demuestran estos alumnos es la forma más eficiente y la mejor manera de demostrar los resultados. Permite una evaluación de la calidad de los resultados. De igual manera, concibe el currículum como una formulación de objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos dice que al ser un sistema tecnológico de producción, deberían de especificarse los objetivos y los medios para conseguir esos objetivos, que es la parte más importante de este sistema. Ahora bien, el currículum como puente entre la teoría y la práctica nos dice que debería de existir una retroalimentación entre las intenciones curriculares y la aplicación práctica del plan de estudios. En esta teoría se perciben los fines como guías de aprendizaje y de enseñanza. Es decir, aquí se enlaza lo que es la parte teórica y la parte práctica de un plan de estudios. Se enlazan las asignaturas, sus contenidos y la forma en que se deberían de enseñar esas asignaturas para que los estudiantes se puedan apropiar de esos contenidos. Ahora bien, existen diferentes figuras del currículum. Tenemos un currículum tradicional, tecnocrático, crítico y un currículum humanista, crítico, social. Sus características del currículo tradicional es el verticalismo, el autoritarismo, el verbalismo, el intelectualismo, la postergación del desarrollo afectivo, la domesticación y el freno del desarrollo social. Cuando iniciaron las primeras escuelas o los primeros sistemas de educación, era común ver que el conocimiento se transmitía de forma vertical y autoritaria. El docente era el encargado de promover o de ofrecer el conocimiento a sus estudiantes, y era el docente quien tenía el conocimiento. Los estudiantes se consideraban simplemente vasijas donde se deposita el conocimiento, y por eso existía ese verticalismo. De igual manera se premiaba o se congratulaba el intelectualismo porque una persona con mucho conocimiento era considerado un buen profesor. Se postergaba el desarrollo afectivo, es decir, no importaba o no se le daba relevancia a lo que el alumno sentía o a sus habilidades socioafectivas para poder desarrollar o cumplir con los propósitos de la educación. Ahora bien, el currículo tecnocrático tiene como características las siguientes. La educación deja de ser considerada como una acción histórica. La educación se descontextualiza y se hace universal. Los planes de estudio se pueden pasar de un país a otro y tiene un carácter técnico instrumental. Se fundamenta en el pensamiento pragmático de la psicología conductista. Después de que se avanza
de la educación tradicional pasamos a la educación tecnocrática, en donde se considera que la técnica es más importante que quien concentra el conocimiento. Por lo tanto, se busca una educación más científica y lo que se consigue con ello es que se quite la acción histórica de la educación. Por lo tanto, la educación, cuando se crea un plan de estudios en cualquier país, debería de ser posible transmitirlo y aplicarlo en cualquier situación o en cualquier contexto o dentro de otros países. Ahora nos vamos al currículo crítico. Sus características son que declara abiertamente que el problema no es técnico, sino político. Incorpora las explicaciones y análisis de las relaciones sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera que el único elemento real de maduración psicológica y de progreso social consiste en el pleno ejercicio del poder que le pertenece por su actividad y su trabajo. Es decir, el enfoque crítico del currículum le empieza a dar mayor peso al docente desde el ámbito en que su poder radica en el pleno ejercicio de su trabajo. Es decir, solamente se vuelve pleno y consciente de ese poder cuando está consciente de la actividad y de su trabajo que tiene como docente frente a un grupo. Finalmente nos vamos con el currículum desde el punto de vista humanista, crítico, social. Aquí podemos decir que es el currículo que actualmente se implementa en las instituciones de cualquier tipo. Es la educación que estamos viendo en nuestros tiempos. En este tipo de currículo, la atención al desarrollo de la personalidad, revalorando los conceptos de motivación, interés y actividad. La liberación del individuo, reconceptualizando la disciplina que constituye la piedra angular del control ejercido por la escuela tradicional y favoreciendo la cooperación. La exaltación de la naturaleza, el desarrollo de la actividad creadora, el fortalecimiento de los canales de comunicación interaula, el niño como elemento fundamental en el desarrollo del proceso, el desarrollo de métodos para la búsqueda del aprendizaje, disposición normativa y formativa del profesor como guía en el proceso. Este tipo de currículo es el que vivimos en la actualidad, en donde el alumno es parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya no se considera simplemente al docente o al maestro como un proporcionador de conocimientos. Se le considera una guía en el proceso y se considera que el proceso es un proceso activo donde participa el estudiante y el docente. Y por lo tanto es necesario considerar todas las dimensiones del estudiante, desde la parte cognitiva, cultural y la parte afectiva. Finalmente, tenemos la metodología básica de diseño curricular para la educación superior. ¿Cómo se construye un currículo en la educación superior? Primero, como primera actividad tenemos que se debe de fundamentar la carrera profesional. Esa es la primera actividad. Y esta tiene 6 actividades, que son la investigación de las necesidades que serán abordadas por el profesionista, la justificación de la perspectiva a seguir como la más viable para incidir en las necesidades detectadas, la investigación del mercado ocupacional, la investigación de las instituciones nacionales que ofrecen carreras afines a la propuesta, el análisis de los principios y lineamientos universitarios pertinentes y el análisis de la población estudiantil. Posteriormente, la siguiente actividad para desarrollar un currículo en educación superior es investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos de las disciplinas seleccionadas para la solución de los problemas detectados, la investigación de las áreas en las que podría intervenir el trabajo del profesionista, el análisis de las tareas potencialmente realizables por el profesionista, determinación de los niveles de acción y poblaciones donde podría intervenir su trabajo del profesionista. La actividad 5, el desarrollo de un perfil profesionista a partir de la integración de las tareas, áreas y niveles determinados. La evaluación del perfil profesional. El tercer paso para la creación del currículum es la organización y estructuración curricular. Dentro de sus actividades tenemos la determinación de los conocimientos y habilidades requeridas para alcanzar los objetivos específicos en el perfil profesional, la determinación y organización de las áreas, tópicos y contenidos que contemplen los conocimientos y habilidades especificados anteriormente, la elección y elaboración de un plan curricular determinado, la elaboración de los programas de estudio de cada curso del plan curricular. Y finalmente tenemos la evaluación del currículum. Sus actividades son el diseño de un programa de evaluación externa, el diseño de un programa de evaluación interna y el diseño de un programa de reestructuración curricular basado en los resultados de evaluación.
Estos son los temas que deberíamos de abordar el día de hoy. Les agradezco mucho su participación y les deseo una excelente noche. Gracias.